bienvenidos a un nuevo video de nuestro podcast Useful Wendy. En el video de hoy vamos a hablarles sobre la importancia de Irnerio y sus glosadores. Pero antes de explicarles la importancia de esto hay que situarlos un poco en el contexto histórico de estos hermanos. El Imperio de Romano de Oriente se desarrolla en dos escuelas súper importantes de derecho. La primera es Constantinopla y la segunda es Berit. En el norte de Italia se estaba empezando a estudiar el derecho lombardo y el mundo occidental, después de la caída del Imperio Romano, hace que la enseñanza, o sea, el estudio, las escuelas, se encierren en monasterios. Esto quiere decir que las escuelas monarcales enseñaban dos ramas. Y justo, o sea, un poco hablando de esto que acabas de mencionar y todo lo que estás diciendo, volvemos a regresar un poco al hombre del medievo, como otra vez vuelve a caer Roma y otra vez se siente desamparado en todo lo que cree conocer o cree saber, y como ella lo dijo, que se empiezan a encerrar otra vez en monasterios, debido a que ya no sabías, o sea, como hombre del medievo ya estabas otra vez en una posición en la que ya no sabías qué creer, en que si lo que hoy creías mañana se iba a caer, entonces había otra vez este constante miedo. Pero justo estos monasterios y este contexto histórico que ya venimos atravesando sobre las universidades y todas estas cosas, empiezan a dar pie a que si bien ya no hay como tanta, o sea, empieza esta secularización y comienza justo también a que nuevas personas empiecen a estudiar los libros o los documentos o los escritos que dejaron sus antecesores. Las dos, bueno, si quieres, ¿cuáles fueron las dos escuelas? Las monacales, no. ¿Quiénes? No. Trivium. Esas son las dos ramas. Las dos ramas, exacto. Era el trivium, mira, yo voy a decir el trivium y tú vas a decir el quadrivium. El trivium se enseñaba la gramática, o sea, si lo podemos contextualizar es estudio aquí, o sea, estas escuelas monacales, y de estas se derivaban dos ramas, que era el trivium y el quadrivium. En el trivium se enseñaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Y en el quadrivium los estudios científicos, la geometría, la aritmética y la música. Y justo dentro de este trivium se estudiaban nociones de derecho utilizando fuentes justinianeas, es decir, el códex y las instituciones. Bien, y ahora, ya teniendo este contexto histórico en mente, es importante explicarles quién fue Irnerio para que puedan entender qué con los glosadores. Irnerio fue a una de esas escuelas, una de esas escuelas donde Irnerio se desarrolló. Él era un monje filólogo y en 1900, ¿Qué es los filólogos? En 1090 descubren el digesto y se funda la escuela de los glosadores. Sin embargo, se saben poquillos datos de Irnerio porque esto fue hace mucho y no es tan fácil conseguir su vida. Él trabajó para la condesa Matilde, fue asesor del Tribunal de Justicia y de este mismo tribunal llegó a ser juez. Él se instala en Babilonia y ahí trabajó en Bolonia, perdón, tengo dislexia, y ahí trabajó en lo que después se convertiría en la Universidad de Bolonia. Igual retomando con la historia, es importante saber que en una guerra de pisanos contra florentinos se pierde un manuscrito. ¿Y ya? No, y mucho tiempo después este manuscrito se pensó que había sido trabajo de Irnerio y sus discípulos. Entonces ahí podemos ver como un ejemplo de la chamba que ellos hacían. Ya tomando en cuenta la escuela de los glosadores, esta está, justo como mencionamos, está ligada a la creación de la universidad en Bolonia. Y todo esto que los monjes hacían lo guardaban en escritas, ya que, ellos guardaban esto en escritas y era para proteger acerca de las invasiones bárbaras y que no se perdiera todo lo que ellos ya habían creado o lo que ellos ya habían investigado y hasta cierto punto analizado y abstraído ese conocimiento. Entonces lo ponían en escritas y esas mismas escritas se protegían en los monasterios para así evitar que con más invasiones bárbaras se fueran perdiendo. Bueno, entonces en 1970 se crea la universidad. La escuela de los glosadores estaba ligada a la creación de Bolonia y esta fue fundada mediante la promulgación de la Constitución Hábitat. Esta Constitución fue el primer documento académico del derecho.
Y después, 20 años después, en 1090, Irnerio funda la Escuela de los Glosadores. Sin embargo, hay un rumorcillo por ahí que dice Odofredo es un personaje histórico igual, y Odofredo menciona que en esta escuela la primera persona que estudió los textos justinianeos no fue Irnerio, fue Pertus de Bella. Perfecto. La escuela de los glosadores abarcó más o menos siglo y medio. Más o menos. Sus principales exponentes eran 4 doctores. Se les llamaban así, ¿no? Porque eran doctores. Doctrinarios, estudiosos, gente letrada. Estos fueron Búlgaro, Martino, Hugo y Jacobo. El último glosador fue Acurcio, quien a mediados del siglo VIII recopiló la obra de los glosadores, es decir, creó la Magna Glosa, que es un documento importantísimo hasta el día de hoy. Aquí una foto de la Magna Glosa. Bueno, y justo como indica el nombre de este texto, la Magna Glosa, el trabajo de los glosadores era hacer glosas, es decir, una exégesis textual. O sea, se cuenta que agarraban un texto, así el digesto, ¿no? Una página, y alrededor de la página o en medio le hacían glosas, o sea, como pequeñas anotaciones. Con la imagen que voy a poner aquí, otra vez, la voy a volver a poner en este momento y en el pasado. Pero bueno. Y una de Pablo, que es nuestro editor. No vamos a poner fotos de Pablo porque lo extrañamos mucho. Bueno, estas glosas se hacían para aclarar e interpretar los textos estudiados y también elaboraron reglas o definiciones de derecho que se llamaban brócardas. Y había 4 textos, 3 y uno ahí más o menos, súper importantes que trabajaron los glosadores, que fueron el digesto, las novelas y el código, que estas 3 pertenecen al Corpus Juris Civilis, y uno que otro texto del derecho feudal e imperial. Y ya solo para finalizar, las características de la escuela era que eran juristas dogmáticos, es decir, que solo se interesaban en el derecho romano vigente. O sea, aunque analizaban, no sé, el derecho feudal y el imperial, no con la misma relevancia que el derecho romano vigente. Esto gracias a que lo consideraban como la ratio juris, que era la razón del derecho. Y esta falta de perspectiva histórica también empezó a afectar un poco, pero eso ya se ve más a día de hoy. Y solo veían la posibilidad de que el derecho romano fuera de todos y para todos, que era un poco el mismo pensamiento que tenían estos hombres del medievo de vivir como encerrados hasta cierto punto en sus ideales. Pero esperemos les haya quedado un poco súper claro ese tema para que puedan entender por qué, cuándo, cómo y dónde se crean los postglosadores, que va a ser el siguiente video. Gracias. Adiós.